Estaba solo, deambulando por la pequeña casa con sus pequeños pies. Entró al dormitorio de los padres, donde estaba el armario. Se paró frente a él, abrió la puerta y miró la ropa interior de su madre. Todo esto era extraño, prohibido, misterioso. Surgió en él una sensación que nunca antes había tenido. Acarició la ropa y la frotó. Nunca había estado tan cerca de su madre, esa mujer que añora, a la que teme, pero que no lo ama. Sabe que no se le permite hacer lo que está haciendo, pero lo que siente es demasiado bueno. Quiere más. Se quita su ropa y se pone la de su madre. Como extasiado, el niño de 7 años se acaricia. Amasa la tela y la piel que hay debajo. Cuando orinó y defecó en las bragas de su madre, y se quedó allí tan pacíficamente, tan satisfecho, feliz y quieto, y permaneció en este calor húmedo, como un bebé en su pañal. En ese momento el niño desapareció. Fue una sensación increíble, le diría más tarde Wolfgang Schmidt a su examinador, al describir detalladamente este momento de su despertar. En ese momento nació su adicción. Wolfgang Schmidt nació el 5 de octubre de 1966 en Radel, un pueblo cerca de Belitz, en la antigua República Democrática Alemana. Él, junto con su hermano menor, creció en una zona rural a las afueras de la ciudad. A los Schmidt no les iba mal. Ambos padres tenían trabajo. El padre era conductor de tractor y la madre limpiaba un orfanato. La madre todavía era muy joven cuando nació su primer hijo, entre 14 y 17 años. No sé cuántos años tenía cuando di a luz, porque rara vez tengo esas fechas en mi cabeza, afirmó más tarde. Era una mujer egocéntrica y dominante. Su esposo era un hombre sumiso, que no podía hacer mucho en contra de ella, y tampoco quería hacerlo. Había mucho que hacer en casa, y Wolfgang tenía que cooperar. Cuando los demás niños se divertían, él estaba trabajando diligentemente en los oficios del hogar. Se le permitía salir durante media hora, pero solo para recoger bayas y cortar el césped. Por la noche tampoco se le permitía jugar. Los demás niños correteaban por la calle hasta que anochecía, y él lo único que podía hacer era irse a la cama. Wolfgang no tenía amigos, y sus padres tampoco le brindaban cariño o afecto. A la madre solo parecía importarle su hermano Jörg, que era 3 años menor que él, y era un niño enfermizo. No le iba bien en la escuela. Cada vez que sacaba notas mediocres, recibía una paliza por parte de su madre. Las pocas veces que era golpeado por su padre, era por orden de la madre. Su padre notaría que su hijo era un niño débil y pasivo, pero nunca intentó protegerlo. Wolfgang quedó expuesto al reinado de la madre dominante sin protección alguna, una mujer cuya atención anhelaba y cuyo rechazo le dolía profundamente. Según las investigaciones posteriores al arresto, las prácticas fetichistas de Schmidt eran una expresión de esta relación ambivalente. Al usar ropa interior, creaba cercanía con su odiada y amada madre. Defecar era un instrumento inconsciente de venganza contra ella. Ensuciar siempre va acompañado de humillación. Wolfgang era tímido e inestable. Era tan sensible que una vez se desmayó en el consultorio del médico al ver a un paciente con un dedo magullado. Había estado mojando la cama durante mucho tiempo. No tenía amigos, no tenía ninguna alegría y temía todos los días el rechazo que experimentaba. Schmidt descubrió su fetiche el día del incidente en el armario de su madre, cuando tenía 6 o 7 años. Ese pequeño milagro podía repetirse tantas veces como quisiera. Ahora tenía su propio armario mágico, que lo llevaba a un lugar donde experimentaba su propia felicidad. Solo necesitaba algunas prendas sucias y un lugar apartado para sentirse invadido por una sensación de éxtasis, incluso sin alcanzar la satisfacción completa, pero aún así lo percibía como algo divino. Sabía que no podía abusar de ello,
ya que los recursos de su madre no eran infinitos. Si usaba demasiada ropa, ella lo notaría. Además, ya no podía devolver las prendas de su madre al armario una vez que las usaba, porque el ensuciarlas era parte esencial de su ritual. Un día, cuando tenía 10 años, ocurrió lo que más temía: la expulsión de su pequeño paraíso. Estaba en el granero con la ropa sucia de su madre, creyendo que estaba solo en casa, cuando de repente la puerta se abrió y su madre lo descubrió. «¡Cerdo!», le gritó su madre. La mujer le dio una paliza y lo mandó al baño para que se lavase. Para avergonzarlo aún más, la madre le contó lo sucedido a sus familiares y vecinos, diciendo que Wolfgang todavía se orinaba en los pantalones. A partir de entonces, el armario de la ropa quedó bajo llave, pero Schmidt ya había desarrollado una afición por usar la ropa interior de su madre, y defecar y orinar en ella aumentaba la sensación de placer general. Schmidt ritualizó ese comportamiento a lo largo de los años para que no se convirtiera solo en el elemento central de su sexualidad, sino también en toda su vida. Eso significaba que en realidad solo vivía para experimentar ese tipo de sexualidad. Con toda la ropa interior bajo llave, Schmidt comenzó a buscar en otra parte para satisfacer sus impulsos. A menudo salía con su padre a tirar la basura en algún vertedero. En algún momento hizo un descubrimiento que para él resultó maravilloso. Se dio cuenta de que la ropa interior de mujer también se tiraba a la basura y comenzó a recoger esa ropa interior. Schmidt iba regularmente al bosque que estaba cerca de su casa en busca de ropa interior en vertederos improvisados. Luego defecaba en la ropa interior para satisfacer sus impulsos, se limpiaba y después, como si nada hubiera pasado, regresaba a casa. En su hogar seguía siendo el buen hijo que se mantenía alejado del armario de la ropa de su madre. Este fue el comienzo de su doble vida. Incluso en su adolescencia, Wolfgang Schmidt seguía siendo una persona a la que nadie presta atención. Asistía a la escuela, no tenía novia, ya que las mujeres lo intimidaban. En un intento por conectar con alguien, empieza una relación por correo con una chica, pero le toma días escribir unas pocas líneas, y finalmente la amistad se disuelve. A los 17 años, termina la escuela y comienza un aprendizaje como mecánico en la laminadora de acero de Brandeburgo, donde también aprende a manejar carretillas elevadoras, camiones, grúas y tractores. A pesar de sus progresos laborales, seguía viviendo en casa de sus padres. Cada vez que sentía esa presión interna que lo abrumaba, se retiraba a sus escondites en el bosque para liberar sus tensiones. En 1985 la vida de Schmidt cambió. Decidió ingresar a la Fuerza Policial Antidisturbios y Antiinsurgencia. En esa época también conoció a una mujer joven de un pueblo cercano. El nombre de la chica era Susie. Esta chica se convierte en su prometida. Schmidt parecía estar llevando una vida normal y muy ordenada en la policía. Al parecer, el ambiente de disciplina le ayudó a calmar sus impulsos. Pero pasaría algo que lo cambiaría todo. En abril de 1989, se emborrachó y comenzó a celebrar públicamente el centenario de Adolf. Inmediatamente fue despedido de la policía, lo que tuvo consecuencias catastróficas. Cuando observamos el comportamiento de los asesinos en serie, a menudo identificamos factores estresantes particulares, cosas particulares que marcan el inicio de su carrera delictiva. Para Schmidt, perder su trabajo como oficial de policía fue muy significativo, porque esto era bastante central para su sentido de identidad. Schmidt, ahora de 23 años, consiguió un nuevo trabajo en una acería local, pero sin la disciplina de la fuerza policial, sus extraños impulsos se hicieron más fuertes. Él y Susie, de 18 años, deciden comprometerse y comenzar a vivir juntos. Wolfgang, de 1,91 metros de altura, era un gigante de manos enormes, tierno y cariñoso, como más tarde lo describiría Susie. A pesar de tener relaciones con Susie todos los días, Wolfgang sigue internándose en el bosque para cumplir sus fantasías. Pero quería más. Ya no le bastaba con imaginar sus fantasías, quería hacerlas realidad. Se ponía los sostenes, los rellenaba y los acariciaba imaginándose que eran reales.
A veces tenía el deseo de ser mujer antes que hombre, le contaría más tarde a su examinador. El 24 de octubre de 1989, un cálido día de otoño, Marlene Marquardt, de 50 años, iba en bicicleta rumbo a su casa de campo, ubicada en el canal Havelland. Marlene acababa de sobrevivir a una grave operación de cáncer y la casa de campo que poseía con su marido, con quien estaba casada desde los 18 años, era una gran alegría para ella. Tenía grandes planes y muchas flores que plantar antes de que el suelo se congelara. Ese día, cerca de las 10 de la mañana, Wolfgang Schmidt buscaba ropa interior en los vertederos. Caminando sin rumbo, miró una hilera de casas y decidió entrar a una en busca de ropa sucia, pero no encontró nada, solo un martillo. Entró en una segunda casa y descubrió varios pares de bragas y un bikini, los cuales se lleva. Con su botín en mano, decide salir de la casa por la puerta principal. En ese momento mira a una mujer en el jardín que estaba cavando la tierra con un rastrillo. Esa mujer era Marlene Marquardt, la que se queda estupefacta al ver al hombre gigantesco cubierto de heces y en ropa interior de mujer. Cuando salí de casa, nunca pensé en hacerle daño a una mujer, diría más tarde Schmidt. Solo quería que la mujer guardara silencio. Pero Marlene no hacía más que gritar. Esta situación le recordó al horror, el asco y el reproche que había recibido de su madre hace tantos años atrás, cuando lo atrapó en el granero. Schmidt atacó a Marlene, quien trató de defenderse con el rastrillo, pero Schmidt la arrastró hasta la casa, la golpeó con el martillo y la asfixió. Luego procedió a profanar su cuerpo inerte, pero al no obtener la satisfacción que anhelaba, Schmidt envolvió su cuerpo en una manta y lo llevó hacia el bosque. Wolfgang Schmidt le había quitado la vida a su primera víctima, pero esa realidad no estaba a la altura de la fantasía que tenía en su cabeza, así que, por supuesto, iba a continuar intentando crear esa fantasía y hacerla realidad. Un testigo vio a Schmidt cuando llevaba a su víctima al bosque y llamó a la policía. El testigo dio una descripción de un hombre muy alto, fuerte y atlético. Cuando los detectives registraron la escena del crimen, encontraron ropa interior esparcida alrededor del cuerpo de la víctima. En ese momento, sucedió un hecho que repercutió en la investigación. En el otoño de 1989, 2 semanas antes de la caída del muro de Berlín, cientos de personas se reunieron en todo el país para mostrar su presencia en las manifestaciones. Con toda esa inestabilidad en el país, el caso de Marlene se dio por cerrado. El marido de Marlene Marquardt se hundió en el dolor y unos meses después, en marzo de 1990, perdió la vida por mano propia. Wolfgang había sido despedido por su actitud negligente en el trabajo. Consiguió pequeños trabajos que no mantenía por mucho tiempo. Cada vez pasaba más tiempo en los vertederos y en el bosque. El 24 de mayo de 1990, Schmidt condujo de nuevo hasta un vertedero. Mientras buscaba ropa, descubrió un remolque de construcción al borde del vertedero. En el remolque vivía Berta Grals, de 55 años. Schmidt escuchó los gritos de Grals. La mujer discutía con algunos hombres, los cuales pronto se marcharon. Schmidt, aprovechándose de la situación, se acercó a Grals, quien al verlo comenzó a gritar. Él le rodeó el cuello con su brazo, pero la mujer se resistió, obligando a Schmidt a tomar un cable y sujetarla hasta que Grals expiró. Tras terminar con su víctima, arrastró su cuerpo hacia el bosque, donde profanó su cuerpo inerte. Los 2 primeros crímenes de Wolfgang Schmidt fueron realmente espontáneos. No tenía intención de dañar a nadie, pero al cometerlos aprendió, en primer lugar, que era capaz de hacerlo, y en segundo lugar, que cuando profanaba los cuerpos inertes, le generaba más placer. Había encontrado una manera de satisfacer sus necesidades mortales. No pasaría mucho tiempo para que Schmidt buscara una nueva víctima. Schmidt era cada día más peligroso. Trataba a su prometida con tanto cariño que parecía imposible pensar que fuese capaz de no sentir compasión por sus víctimas. Todo lo que sentía era un deseo irresistible que lo consumía por dentro.
El 9 de julio de 1990, Schmidt estaba en un vertedero en las afueras de la ciudad de Brandeburgo. Ya había encontrado ropa. Cuando se dio cuenta de que no estaba solo, observó a su siguiente víctima, Ingrid Buse, de 58 años. Esta vez, Schmidt llevaba un cuchillo, atacando a la mujer con él, pero esto no fue suficiente para poner su vida en peligro. Schmidt, creyendo que había acabado con Ingrid, arrastró el cuerpo a un lugar más apartado donde profanarla, pero escuchó ruidos que se acercaban, por lo que tomó su bicicleta y huyó del lugar. La mujer fue encontrada a tiempo y logró sobrevivir, pero no pudo dar una descripción de su atacante a la policía. Sin ninguna pista, el caso no pudo seguir siendo investigado. El 13 de marzo de 1991, Schmidt, en bragas, sujetador, vestido con una falda y una blusa rosas, se escabulle en el bosque. Ese día atacó a Greta Meyer, de 34 años, con un cuchillo. La mujer caminaba a casa por el bosque. Por la forma en que se cometió el crimen y dadas las circunstancias, no se pudo establecer conexiones con ninguno de los incidentes anteriores. El modus operandi y la forma en que se dieron los crímenes eran diferentes. Una había sido golpeada con un martillo, otra asfixiada, otra apuñalada. Dos eran mujeres mayores y una era una mujer más joven. Después de 4 ataques y 3 que resultaron en asesinatos, era imposible para la policía establecer una conexión concluyente entre los crímenes, lo que significaba que la ola de asesinatos de Schmidt continuaría sin cesar. En la primavera de 1991, Wolfgang Schmidt llevaba una doble vida. Estaba comprometido para casarse y trabajaba en una acería local. Al mismo tiempo, era un peligroso depredador. Una cosa había quedado clara: era peligroso para las mujeres aventurarse en el bosque por su cuenta. La policía repartió folletos advirtiendo a las comunidades locales, pero el mensaje no llegó a una comunidad de familias de exmilitares rusos que vivían en la zona. Debido a que no tenían contacto con la gente de la zona, probablemente no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. 9 días después de su última víctima, Schmidt estaba merodeando por los bosques. Detrás de un hospital vio a una madre rusa, Irina Pavlova, de 44 años, que empujaba un cochecito en el que yacía su bebé Vladimir, de 3 meses. Irina Pavlova era la esposa del médico jefe del hospital militar ruso de Belitz. La pareja estaba felizmente casada. Después de duras estancias en Kazajistán y el desierto de Gobi, les gustó mucho la pequeña y tranquila ciudad, y estaban pensando en tener un segundo hijo. Schmidt decidió atacar a la mujer. La joven madre empezó a gritar, al igual que el niño. Schmidt lo tomó y lo arrojó a la raíz de un árbol. El niño perdió la vida instantáneamente ante los ojos de su madre. Schmidt le arrancó a la ropa a Irina, la amordazó y la asfixió. En la escena del crimen había lencería de mujer tirada. Estaba claro que tenía algo que ver con el crimen. Fue entonces cuando la policía estableció que era evidencia crucial en todos los crímenes. En las escenas de los crímenes anteriores, también se había encontrado a las víctimas en el bosque, con ropa envuelta a su alrededor y restos de heces. Los investigadores creían que el perpetrador era alguien con un peligroso fetiche. Estaban bajo una presión cada vez mayor para capturar al asesino, que ahora aparecía en los titulares como la bestia de Belitz y el gigante rosa. Schmidt sabía que la policía se estaba acercando a él, pero eso no impedía que se siguiera entregando a sus fantasías mortales. La razón principal por la que fue complicado para la policía reunir todas las pistas para dar con Schmidt fue principalmente por su manera de elegir a las víctimas. Existen 2 tipos de asesinos en serie: los que persigue un tipo específico de víctima y a los que la víctima no les importa. Lo que buscan es otra cosa, ya sea la violencia o algún tipo de placer. En el caso de Schmidt, no le importaba la víctima, quería placer, pero hasta ese momento la policía no tenía idea de con quién estaban tratando. 2 semanas después de su último asalto, el 5 de abril de 1991, Schmidt caminaba por el bosque de la zona, vestido con ropa de mujer y con un delantal. Se encontraba frustrado. Era difícil encontrar mujeres,
Ya casi nadie se atrevía a internarse en el bosque. Después de un tiempo, logró escuchar voces femeninas. Eran 2 jóvenes de 12 años. Schmidt se abalanzó sobre las jóvenes, logrando herir a una de ellas con un cuchillo. Tira al suelo a ambas, pero ellas logran escapar. Desesperado corre tras de ellas por el bosque, pero las chicas lograron huir. La decepción de Schmidt por no poder satisfacer sus necesidades con las 2 chicas fue tan intensa que al día siguiente, el 5 de abril de 1991, irrumpió en la casa de Alina Munch, de 67 años. Schmidt encontró su ropa interior y se emocionó mucho. Asfixió a la mujer hasta que expiró y luego de eso profanó su cuerpo. Gracias a la descripción dada por las 2 víctimas sobrevivientes, las chicas de 12 años, la policía pudo establecer un retrato del sujeto y la fiscalía ofreció una recompensa de 20.000 marcos alemanes por información del sospechoso. Las siguientes semanas siguen siendo un infierno para Schmidt. No sabe qué hacer con sus impulsos, pasa días en el bosque, pero ya no aparece ninguna mujer. El 1 de agosto de 1991, casi 4 meses después del último crimen, 2 corredores ven a un hombre autocomplaciéndose en el bosque. Cuando se acercan, se dan cuenta de que lleva un sujetador con volantes rosas debajo de su chaqueta de camuflaje. Lo apresan y lo llevan a la policía. Esa misma noche, Wolfgang Schmidt confiesa todos los asesinatos, pero no los ve como asesinatos, sino más bien como accidentes. Afirma ante los investigadores que no quería lastimar a nadie, solo quería satisfacer sus deseos con una mujer. La salud mental de Schmidt fue evaluada por el profesor Wilfried Rasch, el principal psiquiatra forense alemán de su tiempo. Rasch explicó brillantemente al tribunal cómo Wolfgang Schmidt desarrolló su perversión a lo largo de los años. Todo comenzó durante su infancia, en la búsqueda de tener una relación más cercana con su madre, y eso naturalmente evolucionó hacia el fetichismo y también el travestismo, una combinación que, junto con la inclinación hacia la coprofilia, cambió y se consolidó. Incluso cuando se analiza los casos de asesinos en serie, solo se encuentran unos pocos casos en que los sujetos han participado en este tipo de comportamiento, y lamentablemente, si algo así no se corta de raíz desde el principio, es algo que solo va a empeorar. Schmidt compartió sus secretos más íntimos con el psiquiatra, incluidas las revelaciones sobre sus hábitos de defecar en ropa interior femenina y luego usarla al revés mientras se daba placer. El profesor Rasch concluyó que las fantasías comenzaron a crecer y en algún momento el equilibrio se volcó y decidió intentar hacer esto con una mujer. Pero cuando Schmidt no pudo lograr la gratificación, se rompió, y fue entonces cuando comenzó sus crímenes. Cuando el deseo se hizo más y más fuerte, terminó en los asesinatos. Schmidt afirmó en el juicio que en su cabeza las víctimas todavía estaban vivas. La fantasía de Schmidt era dominar a una mujer viva. En su cabeza tenían que estar vivas porque esa era la única manera en la que podía obtener placer de esa situación. El juicio comenzó el 20 de octubre de 1992, solo 2 semanas después del cumpleaños número 26 de Schmidt. Grandes cantidades de pruebas, como ropa interior y las armas homicidas, fueron presentadas ante el jurado, pero no jugaron un papel importante debido a que Schmidt había confesado todo. Fue condenado a 15 años. La corta condena es debido a que el jurado consideró que sus crímenes fueron producto de su reducida capacidad de control sobre sus impulsos. Luego de cumplir los 15 años, la pena se debía revisar cada año, pues debido a la gravedad de los crímenes, tiene una alta probabilidad de reincidencia. Debía cumplir su condena en el hospital psiquiátrico en Brandeburgo, donde permanece hasta el día de hoy. En 2009, los tribunales le permitieron a Wolfgang Schmidt cambiar su nombre a Beate Schmidt, cuando reveló su deseo de hacer la transición a una mujer. Schmidt ha estado en tratamiento hormonal desde 2010, pero hasta ahora se le ha negado la cirugía de cambio de sexo. Antes quería acabar a la madre, ahora quiere ser como la madre, dijo Wilfried Rasch. Su madre
Le envía pastel al psiquiátrico el día de su cumpleaños, pero nunca lo visita, lo que le duele, como ha dicho en varias entrevistas. Susie se separó de él, además de que perdió un hijo que habían concebido antes de su arresto.